¿Qué causas pueden llevar a este estado? Porque has soltado algo del ejercicio, bueno, la actividad física. ¿Qué cosas pueden llevar a ese estado? Eh, Mira, te pongo un poco así en línea con varias cuestiones. Hay que aceptar que hay una parte de la degeneración articular que se va a producir. La tenemos todo el mundo. Y esto no tiene por qué ser clínicamente relevante. Más bien todo lo contrario. Hay que tratarlo con la normalidad que toca, como decía antes, con el tema de la piel y con cualquier otro órgano. Por otro lado, hay cosas que pueden acelerar el proceso. ¿Qué aceleraría el proceso? Cualquier cosa que genere o que facilite una inflamación de la articulación. Y aquí estamos hablando de cualquier cosa que pueda inflamar la articulación internamente. Pues aquí hablamos, por ejemplo, pues si establecemos aspectos mecánicos, pues personas con desalineaciones articulares muy marcadas, por ejemplo, en extremidad inferior. O personas que tengan afectaciones congénitas, ¿no? Articulares, algún tipo de displasia o cualquier tipo de alteración congénita. O personas que han tenido algún traumatismo muy importante, en el que, o por ejemplo, tienen algún ratón articular, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Que es algún trocito de articulación que ha quedado suelto. Todo esto puede generar un aumento de la respuesta inflamatoria intraarticular y favorecer el proceso. Pero luego hay otros aspectos que tienen que ver con cuestiones sistémicas, y es cualquier cosa que genere una inflamación sistémica. Y aquí estamos hablando de aspectos como, por ejemplo, el aumento de grasa corporal, es decir, una composición corporal con un aumento de grasa, sería un factor que genera inflamación a nivel sistémico y que favorece la degeneración articular. Clásicamente se ha explicado el factor aumento de grasa como un efecto masa, ¿no? Es decir, pues si tengo más peso, tengo un sobrepeso, pues entonces cargo más sobre las articulaciones. Y esto ha sido una creencia clásica y que sigue todavía instaurada. El problema del sobrepeso, a excepciones de sobrepesos muy, muy marcados, que obviamente el efecto masa puede tener un cierto impacto, pero estamos hablando de situaciones de obesidad mórbida, ¿no? Es decir, algo muy marcado. La obesidad o el aumento de grasa va a estar más vinculado a un proceso de inflamación sistémico, a la inflamación sistémica que produce esa acumulación de grasa, y no tanto un efecto masa. Entonces, cualquier cosa que produzca inflamación va a favorecerlo. La obesidad es una de ellas y es una de las más estudiadas. Por el otro lado, tendríamos cualquier aspecto que genere inflamación, como puede ser, pues, por ejemplo, afectaciones de las mucosas corporales, problemas digestivos, alteraciones microbianas intestinales con inflamaciones de mucosas que pueden favorecer inflamaciones sistémicas. Que la persona tenga mucho desequilibrio entre la cantidad de estrés oxidativo y la capacidad de antioxidantes, ¿no? Que aquí, pues, estrés oxidativo sería pues personas que tienen muy mala alimentación, que tienen mucho estrés, que duermen muy mal, personas que toman tóxicos, que fuman, que toman consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y luego la capacidad antioxidante, que aquí depende fundamentalmente de varias cosas. Depende mucho de alimentación, de todos aquellos antioxidantes exógenos, que esto sobre todo pues, va a provenir de muchos vegetales, de muchos colores de vegetales, etcétera. Em, la capacidad de producir antioxidantes endógenos, que esto va a venir principalmente de la producción por ejercicio físico, y estos son los más importantes, los endógenos. Y luego, pues que todo esto esté bien regulado, que esto lo hacen mucho algunas fases del descanso, del sueño, ¿no? Que tienen algunas hormonas que se encargan de regular mucho toda esta actividad antioxidante. Entonces, cuando todo esto no está muy bien, generamos una inflamación sistémica. Eh, es decir, cualquier cosa que tenga la capacidad de producir una respuesta corporal generalizada puede llegar a favorecer el hecho de que en la articulación haya más inflamación. Pensar que cuando hay una inflamación periférica, la articulación está envuelta por un tejido que se llama cápsula articular, que hace que sea una habitación estanca, ¿no? Que esté cerradita. Y ahí, pues entre medio tenemos una membranita de células muy chiquitita que se encarga de filtrar la sangre y producir un líquido que es lo que hidrata la articulación y lo que permite nutrir a las células que están allí dentro. Claro, esas células pobres no tienen mucha comida, más que lo que le llega por aquí. Pues bien, estas células, cuando hay inflamación sistémica, algunas células de esta membranita que se encarga de este filtrado empiezan a producir sustancias que inflaman. Y esto entra dentro de la articulación y las células que normalmente forman el cartílago, que se llaman condrocitos, hacen como una especie de cambio, como un cambio fenotípico, como si fuera un Pokémon que Ajá. cambia, y entonces cambia su función. Y lo que normalmente hacen, que es producir colágeno para dar estructura y producir unas sustancias, unas proteínas
que se llaman proteoglicanos, que se encargan básicamente de aguantar el agua y de dar hidratación, lo cual pues, es un sistema de amortiguación bueno, cambian esta función de producción de colágeno y proteoglicanos por una función más de producir sustancias químicas que inflaman y proteínas que se encargan de degradar. Entonces aquí se produce un desequilibrio, produzco menos pero degrado más. Y aquí es donde empieza este proceso. ¿Qué pasa? Que en esta inflamación llega a unas células que están en la base del hueso. El cartílago se engancha al hueso y ahí se sostiene. Pues bien, en esa parte ósea hay dos tipos de células que están en el hueso, lo que llamamos osteoclastos y osteoblastos. El osteoclastos es una célula que se encarga de ir destruyendo hueso y el osteoblasto va formándolo. Entonces yo quito una tochana y pongo otra, quito una tochana y pongo otra, y así vamos construyendo y vamos cambiando nuestras paredes corporales, en este caso del hueso. ¿Qué pasa? El osteoclasto, que es la célula que se encarga de ir quitando tochanas, es una célula en realidad de base inmune. ¿Qué pasa? Como tiene esa base inmune, es como un sistema inmune especializado, cuando hay inflamación, se viene arriba y entonces acelera el ritmo. Entonces empieza a quitar tochanas muy rápido, pero el pobre osteoblasto que se encarga de poner tochanas dice, es que yo no puedo ir tan rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Que se acaban dejando tochanas sin poner. Y eso es lo que hace que aparezcan algunos signos de la osteoartritis, pues que vemos pues, estas quistes subcondrales que son muy frecuentes, vemos ese crecimiento osteofítico, que además hay áreas de tensión, pues por ahí crece también más. Y una cosa que se ve, que es que el hueso subcondral crece ligeramente hacia arriba. Porque siempre se ha visto la osteoartritis como una pérdida de cartílago, pero incluso muchos autores o autoras definen que esa imagen reducida del cartílago muchas veces tiene que ver con un crecimiento óseo y no tanto con una reducción del cartílago, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta desestructuración que tiene el hueso por estas células que están funcionando a ritmos un poco distintos, ¿no? Entonces, la inflamación es determinante para estos cambios y eso lo puede acelerar, ¿no? Y la inflamación va a depender de cositas internas, mecánicas, o de aspectos mucho más sistémicos. Para que os hagáis una idea, en un estudio que se hizo de más o menos unas 2.600 muestras, se cogieron diferentes muestras de seres humanos a lo largo de la historia. Y se comprobó que en todas las etapas había degeneración articular. Es decir, siempre ha existido esa parte. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, el número de degeneraciones osteoartríticas se había duplicado. Es decir, dicho de otra forma, la degeneración articular es intrínseca al ser humano por su propio envejecimiento. La aceleración de este proceso depende de lo que hemos hecho. Y en este artículo, las personas que lo publicaban determinaban 4 elementos. Uno era la obesidad, el síndrome metabólico, los cambios en la dieta y la inactividad física. Estos eran los 4 elementos que ellos consideraban más importantes. Podríamos discutir, evidentemente, si puede haber otras cosas que no tuvieron en cuenta, las alteraciones del sueño, el estrés y otros factores que seguramente también influyen, pero un poco para que veamos que hemos pasado de una idea muy mecanicista, de esto es mecánico porque he sobrecargado mucho, a una idea de la osteoartritis mucho más sistémica, en la que no solo participa el factor mecánico o un traumatismo, sino que participa el sistema nervioso, participa la dieta, participa la microbiota, participa el descanso, participa el ritmo circadiano, participa el estrés, participa el sistema inmune. Es decir, es una espiral mucho más compleja que solamente es porque soy mayor y porque le he pedido mucha carga a la articulación, ¿no? Es todo muchísimo más global, ¿no? Pero evidentemente esto lo hace mucho más complejo, pero a la vez abre una ventana terapéutica muchísimo más amplia. Y eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Como clínicos tenemos que ver, ostras, hemos ganado mucha amplitud terapéutica, porque lo otro al final es muy resignado, ¿no? Es, soy mayor, no podemos quitar años, pues ya está. Entonces, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Claro, aquí también yo abro no un debate, sino una cuestión para que se la plantee la gente que está en casa, y es que nosotros, y seguramente la gente que nos escucha, que son profesionales de la salud, tienen pacientes nonagenarios o de 100 años que obviamente tienen desgaste y no tienen un
síntoma en la rodilla ni en ninguna articulación. Ni un solo síntoma. Entonces, no es casualidad, quizá, ¿no?, que hayan vivido tantos años y se encuentren tan bien. Sí, sí, es un debate que podríamos debatir mucho y profundo, pero sí, o sea, te encuentras personas, ya digo, te encuentras personas diariamente con degeneraciones importantes que no tienen ningún solo síntoma. Porque todo esto, para que aparezca síntoma, necesitas sumar muchos factores, ¿no? Que tú tengas una inflamación, por ejemplo, sistémica, no te condiciona tampoco a que tengas que tener un desgaste mayor, ¿no? Tampoco va así. ¿Por qué en la mayoría de los estudios el exceso de grasa se considera un factor tan determinante? ¿Por qué? Porque al final hay otras cosas que inflaman el cuerpo igual y en cambio no se consideran tan determinantes. Una de las hipótesis que se plantean y que hay varios estudios hechos y que se sigue investigando, porque a veces estudiar estas cosas en humanos son complicadas y la mayoría de estudios están hechos en animales, se ha visto, por ejemplo, una correlación muy directa con el factor de la leptina, ¿no? Es decir, que la leptina es una hormona que determina cuánto grado de activación inmunológica va a existir al final dentro de la articulación. Dicho de otra forma, en los estudios, si tú ponías inflamación, pero no había leptina, no había degradación acelerada. ¿Sí? Por tanto, es como yo puedo tener una inflamación sistémica y no tengo por qué acabar con una degeneración acelerada. Pero en cambio, en la obesidad, especialmente si hay grasa, si hay un componente de grasa importante, es muy fácil que la leptina esté algo elevada por, por la propia adaptación fisiológica, porque es una hormona que participa dentro de la saciedad y hace un mogollón de cosas que no creo que venga aquí ahora mismo al cuento y me imagino que en algún otro podcast ya lo habéis abordado y si no seguramente lo abordaréis. Pero la leptina es una hormona, digamos que le llamamos una hormona permisiva, ¿no? Porque da como permiso para gastar energía. Entonces, las personas que tienen grasa acumulada tienen la leptina normalmente más elevada o es más fácil que la tengan elevada, ¿no? Y encima el tema es que cuando está elevada se ha visto estudios en animales e histológicos que los condrocitos ganan sensibilidad a esta hormona. Por tanto, es como que le dices, venga, va, este cambio fenotípico que comentaba antes, ¿no? Debería transformar en una célula que hace más inflamación, encima se hace muy sensible a la hormona que le dice, venga, va, puedes hacerlo. Entonces, todo esto influye también. Que ya digo que son estudios que es difícil de extrapolarlos a humanos directamente por la manera en la que habría que hacerlos, pero podemos tener esa sospecha, aunque no la confirmación absoluta, ¿no? Pero es un elemento que es bastante determinante, ¿no? Pero en cualquier caso, quedarse con la idea de resolver la inflamación a nivel general, ¿no? Sería un poco la idea y atender, pues, estos 4 factores que comentaban estos artículos y seguramente algún otro, como hemos dicho, ¿no?